Vamos a pasar al informe técnico, esta vez lo presentaré desde aquí. Hoy es el día 49 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Estamos prácticamente a 3 semanas de terminar el periodo originalmente contemplado. Ya hemos dicho que la próxima semana, en la conferencia matutina del presidente, vamos a presentar elementos sobre el cambio de modalidad de las medidas de prevención. Entonces, a nivel mundial tenemos 3.917.000 casos confirmados, personas que han tenido COVID desde que empezó la pandemia. Estamos casi en 4 millones, y recordar que estos son personas que en algún momento lo han tenido, pero permanecen con actividad de enfermedad 1.126.000, que son las personas que en los últimos 14 días han presentado la enfermedad, y estas personas representan el 29% de las personas que han tenido enfermedad. 7% es la mortalidad acumulada, la letalidad, es decir, la proporción de personas que teniendo COVID desafortunadamente han perdido la vida. Y en la distribución regional a nivel del mundo claramente está en disminución en la región europea, pero permanece con una importante representación el continente americano. Asimismo, que ya lo empezamos a mencionar desde hace algunos días, la zona del Mediterráneo Oriental, que es la zona de Asia que está hasta el extremo oriental del mar Mediterráneo, los países árabes principalmente, están cada vez más con actividad y representando una proporción mayor de la epidemia en el mundo. Lo esperable es que esto seguirá creciendo por varias semanas más, en tanto que irá disminuyendo en Europa. La siguiente, por favor. Cuando vemos los números en México, que se contabilizan a partir del 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer caso confirmado, hemos registrado ya 35.022 personas que en algún momento tuvieron COVID, y este fue confirmado por laboratorio. Sin embargo, 8.457 de estas personas lo han tenido en los últimos 14 días y lo consideramos, por lo tanto, las personas que en este momento tienen capacidad de contagiar y tienen enfermedad activa. Muy desafortunadamente, 3.465 personas han perdido la vida directamente por COVID y sus complicaciones, siendo la de mayor frecuencia la insuficiencia respiratoria, el daño pulmonar agudo, que es el condicionante más frecuente de muerte. 130.956 han sido estudiadas, esto quiere decir personas que en su momento fueron consideradas como casos sospechosos, personas que tenían los síntomas de COVID, fueron estudiadas con pruebas de laboratorio y resultaron 75.955 de ellas negativas y 35.022 son las que resultaron positivas. Permanecen todavía en estudio casi 20.000 personas. Como conocen bien, esta cifra cambia día a día porque se permanece con las personas que han sido nuevamente identificadas por primera vez como casos sospechosos y que permanecen por un par de días en periodo de estudio. La siguiente, por favor. En nuestro mapa de casos acumulados, solamente el estado de Colima ha tenido menos de 100 casos o hasta 100 casos, pero todos los demás han tenido más de 100 casos, en algunas situaciones, como en la Ciudad de México, varias millares de casos, lo que corresponde por un lado con la actividad de la enfermedad y por el otro lado con la población. Y en la siguiente diapositiva lo podemos ver en una gráfica de columnas que nos muestra claramente los números. Ahí está la Ciudad de México con casi 10.000, 9.737 casos, seguida de un poco más de 5.000 casos en la región metropolitana del Valle de México, en lo que ocupa a los municipios conurbados del Estado de México. Y en el orden se preserva lo que hemos comentado: Baja California, Tabasco, Sinaloa, y Veracruz ya supera en casos acumulados a Quintana Roo, que, como veremos en unos minutos, se encuentra ya en una fase de estabilización de la epidemia o incluso en declive. La siguiente. Cuando consideramos específicamente los casos recientes, los casos de los últimos 14 días, de estos 8.457, la distribución es también en toda la República, pero tenemos todavía varias entidades que no han llegado a 100 casos recientes,
y se ven en el mapa pintados de color verde o verde claro incluso, como Durango, que tiene menos de 50 casos recientes registrados. En la gráfica de columnas que sigue en la próxima diapositiva, vemos también a la Ciudad de México y el valle, la zona conurbada en el Estado de México, correspondiente al Valle de México, como la zona con la indiscutible mayor carga de enfermedad, con casi 3.600 casos acumulados casos agudos recientes entre las dos entidades federativas, seguidos de Tabasco, Veracruz, Baja California, Morelos y Yucatán. En la siguiente lo podemos ver en forma de incidencia, esto es decir, cuando queremos comparar poblaciones que son de distinto tamaño, y es muy claro que el número de casos depende también del tamaño de población. Donde hay más población hay más casos. Para poderlo comparar adecuadamente tenemos que dividirlo por el número de habitantes que hay en cada entidad federativa, y de ello resulta esta medida muy conocida en epidemiología que se llama incidencia. En México en general tenemos 6.6 personas que han tenido COVID en los últimos 14 días por cada 100,000 habitantes, 6.6 por cada 100,000 habitantes. Y se distribuye de una manera heterogénea en el territorio nacional, de acuerdo a lo que se ve con distintas intensidades del color verde en el mapa que está frente a nosotros, pero que si lo vemos además en una gráfica de columnas en la siguiente diapositiva, podemos verlo de manera numérica en forma mucho más clara. Y aquí vemos que la incidencia en la Ciudad de México alcanza los 24 por 100,000 habitantes, mientras que en el siguiente estado en frecuencia es Tabasco, Morelos y posteriormente Yucatán y Quintana Roo y Baja California, que eran más activos hace algunos días, concretamente hace 10 días, ahora ya están siendo desplazados en intensidad de transmisión por los estados que recién he mencionado. La siguiente. La mortalidad la representamos por el número de personas que muy lamentablemente perdieron la vida por tener COVID, y vemos a estas 3.465 personas representadas por día de ocurrencia de la defunción en todas esas columnas de color azul. Asimismo, tenemos 247 defunciones que se encuentran en esta categoría de sospechosas, que ya explicábamos el viernes pasado cuando nos acompañó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuál es el proceso de vigilancia epidemiológica y registro de la mortalidad asociada con COVID, y estos 247 defunciones están precisamente en ese estadio de documentación para verificar la causa de muerte. Algunas de ellas, sin duda, tendrán la prueba diagnóstica por laboratorio, y las que no serán parte de este proceso establecido desde el inicio, por un lado, desde el 13 de abril, para documentar en el certificado de defunción la probable defunción asociada con COVID como una de las causas codificables de muerte, utilizando los estándares de la Clasificación Internacional de Enfermedades que produce y coordina la Organización Mundial de la Salud, y también los procedimientos de dictaminación con base en la información clínico-epidemiológica y radiológica que está en manos de las unidades de atención médica. La siguiente. Cuando lo vemos por entidad federativa, también sigue el patrón muy semejante al de los casos acumulados. Desde luego, donde hubo más casos, también hubo más muertes, y tenemos la Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, posteriormente Tabasco, Sinaloa y Quintana Roo. La siguiente. Finalmente, vemos los casos sospechosos y confirmados de acuerdo a la fecha de inicio de los síntomas, y recordarles que la fecha de inicio de los síntomas no es exactamente la misma que la fecha de registro, por una razón muy clara. Las personas no necesariamente acuden a atención médica exactamente al día siguiente de tener síntomas. La mayoría se tardan un día al menos, otras personas se pueden tardar 2, 3, 5, a veces hasta 7 días, y aquí aprovecho, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para recordarles que las condiciones que pueden aumentar el peligro de complicación de COVID incluyen la edad mayor de 65 años, la condición de embarazo y también las enfermedades crónicas, en particular la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad cardíaca crónica, el tabaquismo,
y también la inmunosupresión por distintas causas, siendo cáncer una de las más comunes, y también la condición de vivir con VIH cuando ha habido un deterioro importante del sistema inmune. La cuenta de CD4 está baja, está muy baja. Estas condiciones hacen más propensa a la persona a que se complique. Y el COVID, siendo una enfermedad originalmente leve, originalmente me refiero cuando empieza la infección en los individuos, se presenta con fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, también puede presentarse dolor muscular, enrojecimiento de los ojos, escurrimiento de la nariz, como los síntomas comunes de la condición leve de COVID. Pero en personas que tienen las condiciones que he mencionado como factores de riesgo o elementos que aumentan el riesgo de complicaciones, pueden en muy pocas horas empezar a desarrollar la forma grave de COVID. Y esta forma grave es una neumonía, es una inflamación de los pulmones que produce el daño avanzado y que hace que no pueda respirar la persona. Entonces, ¿por qué reiteramos esto una y otra vez? Para pedir a la población que no se espere si es una persona que es mayor de 60 años o que tiene las condiciones de riesgo que hemos mencionado varias veces. Que no se espere quiere decir que busque atención médica, no que busque hacerse la prueba, que busque atención médica, porque lo importante es que se detecte si tiene o no manifestaciones clínicas de complicaciones. Una de ellas, y muy importante, es la incapacidad de oxigenar la sangre, y esto se puede documentar mediante una prueba que se hace con un dispositivo técnico que se llama oxímetro. Es un aparatito electrónico en donde se pone una especie de pinza, no duele, no lastima, sobre el dedo, y en unos pocos minutos esta tecnología permite documentar cuánto oxígeno está recibiendo la sangre, siendo lo normal más de 95% y por debajo de 95% siendo un signo de preocupación, y abajo de 85% siendo de extremada preocupación, y por eso es importante acudir pronto a las unidades de salud si se tiene estas condiciones de riesgo. Vamos a ver la última diapositiva del informe técnico, que es nuestra curva epidémica, tanto acumulada, es la línea curva que está en color café, en color marrón, y que acumula 35.022 casos contabilizados desde el 28 de febrero. En las últimas 24 horas aumentó 4.7%. Este es el incremento más pequeño que ha tenido la curva acumulada desde el inicio de la fase rápida de ascenso que empezó el 13 de marzo. No necesariamente quiere decir un patrón de reducción de la velocidad de cambio, pero vale la pena destacarlo hoy que ocurre. Sigamos expectantes de cómo se comporta en los siguientes días. Y en las últimas 24 horas acumulamos 1.562 casos nuevos confirmados que fueron registrados. Y lo que se ve en las pequeñas barras anaranjadas al final es exactamente lo que ocurre cada día. La última barra, por lo tanto, tiene una altura de 1.562, que es la aportación más reciente de esta epidemia en el conjunto del país.